Bien, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarme en esta noche. He apagado el video, ¿verdad? Para que no se me caiga la conexión y de esta manera sea eh, más fluida la predicación. Quisiera tocar un tema en el cual es un tema muy conocido por todos, basada en Mateo capítulo 6, del versículo 9 hasta el versículo 13. Lo que encontramos ahí es el contenido acerca de la oración, muy conocida como el Padre Nuestro. De igual manera, ¿verdad? Muchos de nosotros, en la medida de lo posible, pues eh, hemos sabido acerca de ella y la conocemos de memoria. Pero a la misma vez, las lecciones encontradas ahí son muy importantes. El propósito de esta lección es que nosotros podamos aprender acerca de que la justicia sea mayor de los escribas y fariseos. Y esto lo vemos con la oración. En el punto anterior de Mateo capítulo 6, hablaba acerca de algo en cuanto a dar limosna. Jesús en ese versículo, en los versículos anteriores a esta porción, daba por hecho de que los judíos tenían esa buena costumbre y no estaba criticando el hecho que lo hicieran. Lo que sí estaba criticando el hecho de que utilizar esta ayuda o esta limosna hacia los pobres como para autoproclamarse y encontrar el lago de los hombres. En otras palabras, Jesús le está diciendo a que no sean hipócritas. De igual manera, en la oración había ese peligro. El hecho que las personas hicieran oraciones en público únicamente para ser alabados de los hombres, Jesús también en esa ocasión le estaba llamando de tener una actitud hipócrita. Por eso Jesús en Mateo capítulo 5, el versículo 20, instaba a que nuestra justicia sea mayor a de los escribas y los fariseos. Y eso lo vamos a demostrar en la oración. Cuando nosotros seguimos el modelo indicado por Jesús en esta porción, vamos a ver de que nuestra justicia va a ser como lo que requiere Jesús en esos versículos. Entrando un poco de lleno al estudio, este pasaje nos enseña de la manera de cómo debemos de orar. Y de igual manera, los discípulos de Juan, eh, como se ve en el versículo y en otras porciones, Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos a orar. De igual manera, Jesús en esta ocasión, por petición de sus discípulos, diciéndole, enséñenos a orar, encontramos a Jesús entonces diciéndole a los discípulos la manera de cómo ellos debían de orar. Debe tenerse en cuenta que la intención de Jesús nunca fue de que nosotros repitiésemos esta oración de inicio a fin. Por el contrario, Jesús estaba dejando un modelo de oración por el cual nosotros o ellos, los discípulos, pudieran aprender. Ese mismo modelo que nosotros encontramos ahí también es importante para nosotros porque de igual manera nos dice cómo debe ser esta oración dirigida al Padre. Entonces, un punto importante es que en esta porción nos enseña o nos presenta un ejemplo por el cual nosotros podemos hacer nuestras oraciones. Si vemos entonces, de entrando al estudio, lo que se ve en primera parte es la introducción en la oración. Vayamos a Mateo capítulo 6, el versículo 9, dice de esta manera. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. En este versículo vemos entonces que la expresión habla acerca de la majestad, habla acerca de la grandeza. En otras palabras, nos está indicando el grado de respeto y temor que debemos de tener cuando nosotros nos dirigimos al Padre. Esta introducción debe ser de que nosotros debemos de considerar hacia quién estamos dirigiendo nuestra oración. Debemos tener en cuenta, hermanos, que cuando nosotros oramos, tenemos un canal abierto entre Dios y el Padre. Y en esa oración, ¿verdad? Lo hacemos, nosotros estamos hablando y el Señor nos está escuchando. Pero ¿de qué manera Dios nos habla? Dios nos habla a través de su palabra. Por eso es importante, ¿verdad?, que exista ese triángulo. Nosotros nos dirigimos a Dios a través de la oración, expresamos y decimos todo lo que tenemos que decir, porque el Señor nos dice que pidamos, no dudando, como dice Santiago,
pero a la misma vez nosotros como cristianos debemos de permitir que Dios nos hable. Y Dios nos va a hablar cuando, ¿verdad? Nosotros escuchamos de su palabra, cuando nosotros nos dirigimos a las escrituras. En primera instancia, Jesús entonces nos está diciendo que nuestra introducción debemos tener en cuenta que nos estamos dirigiendo al Padre. Esto implica respeto y reverencia. Hay muchas personas que a veces por modismo cultural, muchas veces se dirigen a Dios diciendo, papito Dios o Diosito. Muchas veces ese diminutivo no revela el respeto que se merece. Pongamos un ejemplo de la vida real. Si nosotros el día de mañana tenemos entrevista con el presidente, vamos con sumo respeto. Respetamos las burocracias que nos exigen cuando dirigimos al mandatario. Y crean la verdad, no nos dirigimos como duquesitos, nos echan de la presencia del presidente. Realmente nos dirigimos con sumo respeto y decimos, excelentísimo señor presidente. Y de esa manera, ¿verdad? Se expresa el respeto hacia esta persona que está en un puesto de honor. Jesús nos está diciendo entonces que nuestra oración debe de expresar el respeto porque realmente nos estamos dirigiendo a Dios. Noten, primer libro de Reyes, capítulo 8, el versículo 27, del cual dice este versículo, pero morará verdaderamente Dios en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Este versículo entonces nos manifiesta de que Dios es, como hace ver el versículo, los cielos de los cielos no te pueden contener. Por eso entonces debemos tener en cuenta hacia quién nosotros nos estamos dirigiendo. Por ende entonces nuestra oración debe de expresar el grado de respeto por el cual nosotros nos estamos dirigiendo a Dios. Y donde nosotros nos encontremos, el versículo manifiesta de que Dios está ahí y esa es una de las cualidades que nosotros tenemos de Dios en cuanto es la omnipresencia. Dios está aquí con nosotros, como también puede estar en otro lugar, con otro grupo de manos, muy lejos de esta región. Por eso debemos de tener en cuenta nuestra dirección, nuestra introducción de la oración con sumo respeto. Se presenta el ejemplo en el cual dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros también podemos dirigir, no específicamente con esta expresión, pero sí, ¿verdad? La expresión o la palabra que nosotros utilicemos de introducción en nuestra oración, hermanos, debe de expresar el respeto, el temor, cuando realmente nosotros nos dirigimos a Dios. El mismo capítulo 6 de Mateo, el versículo 9, dice el versículo, santificado sea tu nombre. En otras palabras, en nuestra oración estamos diciendo que nuestro nombre sea alabado, que su nombre sea alabado, que sea adorado, que sea reverenciado, que sea respetado. En otras palabras, nos estamos dirigiendo hacia Dios con suma reverencia. Y a la misma vez de lo que nosotros estamos diciendo esto, también estamos diciendo que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y de qué manera nosotros glorificamos a Dios? Cuando nos dirigimos a Él con suma reverencia. Esa es una de las maneras en la cual nosotros lo reverenciamos. Y otra de las maneras, ¿verdad?, en la cual Dios es glorificado es cuando nosotros ofrecemos a Dios el culto. Y debe entenderse que este culto es un culto, ¿verdad?, en el cual, así como lo hacemos de manera colectiva, tiene mucho que ver en el sentido individual. Pablo estaba diciendo a los hermanos en Corinto que cuando oraran, también debíamos de orar con el entendimiento. Y aunque en las congregaciones un solo hermano lleva la oración y todos los demás hermanos seguimos la oración en nuestra mente, pero debemos estar conscientes de que debemos de orar con el entendimiento, saber qué es lo que el hermano está orando y de la misma vez nosotros seguir esa oración en nuestra mente para que al final el amén que nosotros digamos sea un amén en el cual estamos conscientes o hemos entendido lo que realmente se ha llevado en oración hacia Dios. Porque posiblemente, ¿verdad?, el hermano esté orando para que existan más obreros en la grey.
Pero si no hemos orado con el entendimiento, realmente no vamos a saber por qué vamos a decir el amén. Por eso, y cuando lo hacemos de esa manera, el nombre de Dios es santificado. Considera el texto de 1 Pedro, capítulo 3, el versículo 15. También en nuestra vida nosotros debemos de glorificar a Dios. Dice el versículo, si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparado para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. ¿Qué menciona el apóstol Pedro? Que debemos de santificar a Cristo. Y de igual manera dice, estar preparado para presentar defensa del Evangelio ante todo aquel que nos remande razón de la esperanza. Cuando nosotros practicamos las enseñanzas de Jesús en nuestra vida, como la mencionadas en el capítulo 5, conocidas como la bienaventuranza, de esa manera entonces estamos glorificando a Dios. Y nótese entonces que las bienaventuranzas encontradas en Mateo capítulo 5 no son cosas que son opcionales, es decir, que yo voy a escoger alguna de ellas. Jesús nos dice que deben ser necesarias y son necesarias para nuestra vida espiritual. Al final, en Mateo capítulo 5, el versículo 20 dice que nuestra justicia sea mayor a los escribas y fariseos. Y eso va a ser posible cuando nosotros aplicamos sus enseñanzas. Y como consecuencia, al aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida, nosotros vamos a santificar a Dios, a glorificarlo en cada momento de nuestra vida. No solamente en la oración cuando nosotros la levantamos hacia Él, sino también en nuestra conducta de nuestra vida diaria. Además, que Jesús nos enseñaba en esta oración de cómo debemos de introducirnos, también en esta misma porción de las Escrituras, Jesús nos está enseñando nuestro compromiso. En Mateo capítulo 6, el versículo 10 dice de esta manera, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En esta ocasión, Jesús estaba orando por el reino. Y de igual manera, así como el apóstol, así como Juan el Bautista e inclusive Jesús, ellos predicaron acerca del reino. Y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el asunto. Jesús estaba orando por el reino. Pero nótese, Jesús estaba orando en el sentido de diciendo, venga tu reino. Hoy en día nosotros también vamos a orar por el reino, pero no vamos a orar diciendo que venga, porque ya está establecido. Pero preguntémonos, ¿qué es el reino? En Colosenses capítulo 1, el versículo 12 al versículo 13 menciona lo siguiente. Dando gracias a Dios que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos. Verso 13, porque Él nos libró de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y de qué manera Dios nos ha trasladado? Hechos 2:38, ¿verdad? Menciona a Pedro, la multitud que estaba ahí, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esa misma ocasión, Hechos 2:47, dice que el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. En otras palabras, el reino es igual a la iglesia. Cuando Colosenses menciona, ¿verdad?, de que nos ha trasladado del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos está diciendo entonces que nos ha trasladado a su iglesia. Como se menciona en Hechos 2:47, que el Señor añade los que habían de ser salvos a su iglesia. Entonces, el reino ya está establecido. Por ende, entonces no vamos a pedir a que venga el reino, pero algo importante, pero ¿por qué debemos sí orar por el reino? ¿Esto qué implica? Hermanos, vamos a orar por aquellos hermanos que nos predican, por aquellos hermanos que están constantemente estudiando para enseñarnos. Noten lo que el apóstol Pablo mencionaba, ¿verdad? En el cual quería, ¿verdad?, que todos los hermanos llegaran a la altura y la plenitud de Cristo. En otras palabras, los hermanos que nos enseñan en las congregaciones toman de su tiempo para enseñarnos, para instruirnos. Y nuestra obligación entonces, si hemos de orar por el reino, debemos de orar por los hermanos que nos predican, porque ellos están
eh, consciente de que quieren alimentarnos espiritualmente porque es para nuestro bien. Además, también debemos de orar por aquellos hermanos que tienen talento para predicar el Evangelio. Muchas veces nosotros, por motivos laborables, a veces no nos dedicamos el tiempo para predicar el Evangelio, pero es obligación de que nosotros no lo hagamos. Mateo 19, verso 20, nos insta que vayamos y prediquemos el Evangelio. Pero hay hermanos que tienen la buena disposición, hay hermanos que tienen ese talento nato de predicar el Evangelio, que cuando se desplazan de un lugar a otro, tienen esa facultad de hablar a otras personas. Nosotros en la oración debemos de incluirlo, de orar por estos hermanos en el cual tienen la capacidad de regar el Evangelio. Y amados hermanos, no solamente por ellos, sino también que debemos de orar por las hermanas, las que hacen limpieza en el local, y por todos aquellos hermanos que trabajan en la iglesia. Aunque nosotros podríamos decir, pero lo que hacen dentro de la iglesia es muy poco. Sí, pero ante los ojos de Dios es una gran labor, y ante los ojos de Dios están demostrando que ellos son útiles dentro del reino. Nuestra obligación, ¿cuál es? O nuestro compromiso en la oración, que debemos de orar por el reino, debemos de orar por la iglesia, y es algo en el cual Jesús nos está enseñando en este modelo. También el versículo 10 menciona, ¿verdad?, que a la misma vez que hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y si nosotros vemos en cuanto a la ejecución de la voluntad de Dios en el cielo, vemos que los ángeles la obedecen de manera pronta y rápida. En el caso, en Daniel capítulo 12, el mencionamiento no me traiciona, vemos el ángel le dice a Daniel que una vez que él había comenzado a orar, él salió pronto a indicarle lo que debía acerca de la visión. Y vemos entonces que no solamente en este ejemplo, sino también en muchos ejemplos que encontramos registrados en la Biblia, encontramos que los ángeles obedecieron la palabra de Dios de manera rápida. No cuestionaron, no se pusieron a discutir con Dios de por qué estaba dando esa orden, sino que lo encontramos a ellos haciendo la voluntad de Dios de una manera rápida y pronta. Pero cuando nosotros oramos, que decimos así también en la tierra, implica entonces que debemos de tener la misma cualidad, la misma disposición para obedecer, como también los ángeles en los cielos. Es decir, entonces que vamos a, a obedecer sin cuestionar lo que Dios nos está diciendo. Jesús nos dice en la misma bienaventuranza: amad a vuestros enemigos. A veces nosotros cuestionamos, ¿verdad? Decimos, pero Señor, Él es mi enemigo, ¿por qué yo debo de amarle? Pero el mandato de Jesús, ¿verdad?, es claro. Mateo 5:44 dice: amad a vuestros enemigos. Por ende, entonces, cuando nosotros oramos a que se haga su voluntad, y cuando oramos con el entendimiento, debemos de estar claro, ¿verdad?, que nosotros debemos de hacer el mandato de Dios sin cuestionar, de manera pronta y rápida, sin cuestionar, porque Dios nos da ese mandato. En esta oración, entonces, Jesús nos enseña de nuestro compromiso. Y el compromiso expresado es que debemos de orar por la iglesia, y debemos de tener en cuenta de hacer y obedecer la voluntad de Dios, como también se hace o se ejecuta ese mandamiento en los cielos. También en este ejemplo de oración también se manifiesta o se indica mi responsabilidad. En Mateo capítulo 6, el versículo 11 y 12 se menciona esto. Leámoslo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí la palabra pan es la palabra genérica y significa todo lo necesario para sostener la vida física. Además, entonces, se nos está diciendo en estos dos versículos de que nosotros estamos buscando las bendiciones físicas, pero también nosotros estamos buscando las bendiciones espirituales.
Deuteronomio, capítulo 8, versos 3 y 4, dice de esta manera: y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocía, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tus pies durante estos 40 años. Aquí en este versículo se nos estaba recordando Dios al pueblo de Israel de qué manera Dios le alimentó del pan. Y no solamente le alimentaba del pan, sino también le alimentaba de, de las codornices, la carne, todo aquello que necesitaba, encontramos que Dios le daba. Y no solamente esto, dice, su ropa sobre ellos, dice, no se gastó. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. Esto implica, ¿verdad?, de que tener una ropa que no se gaste por 40 años es algo extraordinario. Y esta es una bendición que ellos también hicieron. Hechos capítulo 17, el versículo 25, el apóstol Pablo predicando a la multitud en Atenas acerca del Dios no conocido, dice el versículo: ni he servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da vida, Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces el orar por las cosas necesarias, por las bendiciones físicas, también incluye, ¿verdad?, el hecho de que Dios nos da a todos vida y aliento. Además de ello, además de orar, tenemos que cooperar con la oración. Un hermano enseñaba y decía lo siguiente, de que él tenía fe, oraba a Dios para que le diera el alimento, y dice que había en cierta ocasión, dice que no tenía para comer, oró a Dios y se sentó. Pero a veces, ¿verdad? Dichosamente en esta ocasión, en esa oportunidad que el hermano predicaba, pues Dios le proveyó lo que necesitaba. Pero muchas veces, amados hermanos, también nosotros debemos de orar, tener esa misma clase de fe que el hermano expresaba, pero también debemos de colaborar con la oración. No solamente, hermanos, debemos de quedarnos allí y nada más. Muchas veces nosotros oramos por tener un empleo, pero no nos movemos a meter hoja de vidas. No nos movemos, ¿verdad?, para ir y consultar a algún amigo, alguna referencia, algún trabajo. Debemos sí de orar. Dios nos pide que nosotros oremos, y cuando nosotros oramos estamos expresando una total dependencia de Él. Pero se requiere de que nosotros, amados hermanos, también nosotros cooperemos con la oración. En Efesios capítulo 4, verso 28 dice: el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga de qué compartir con el que tiene necesidad. Este versículo entonces nos insta que el que robe y si no robe más, haciendo alusión a la actitud de algunos hermanos en Éfeso que tenían, sino que debían de ser para tener que compartir con el que padece necesidad. Y sobre todo, amados hermanos, es que tenemos que ser agradecidos con Dios. En Proverbio capítulo 30, verso 8 y versículo 9 dice de esta manera: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En esta ocasión, el proverbista mencionaba, ¿verdad?, de que le diera las cosas necesarias. Pero muy sobre todo dice que nosotros seamos agradecidos con las cosas que Dios nos da. Muchas veces, a veces nos quejamos de que en nuestra nevera o en esta alacena tenemos un pan duro. Pero acuérdese que hay hermanos o personas que ni siquiera tienen ese pan duro. Por lo menos si ese pan duro amaneció en mi alacena, lo puedo remojar con café y de esa manera puedo comerme el pan. Pero hay otras personas aún así desean tener ese pan duro.
sea, el punto que se menciona aquí es, sí debemos de pedir por las cosas necesarias, por alimento, como dice el proverbio, no me dé mucho, sino dice, manténme de lo necesario, pero muy sobre todo, hermano, que nosotros seamos agradecidos con Dios. También mi responsabilidad debe ser de que nosotros perdonemos a nuestros deudores. Miren lo que dice Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta palabra, si la ven en el versículo 12, es condicionante. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es decir, a nuestros consiervos. Si nosotros no perdonamos las ofensas que hay, que pudiera haber o existir entre los hermanos, si no lo hacemos, el versículo menciona que tampoco Dios nos va a perdonar nuestras deudas. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros perdonemos a nuestros consiervos. Miremos un ejemplo en Mateo capítulo 18, el versículo 30, del 23 al 35, un relato en el cual nosotros lo conocemos muy bien acerca de los dos deudores. Dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaban, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus ofensas. Considere el relato. Había uno que le debía a su rey 10,000 talentos. Es una suma sumamente, eh, ¿cómo sería la expresión? Incalculable, una deuda muy grande. Este hombre dice, le rogó a su rey para que le perdonase y el rey lo perdonó. En cambio, su consiervo dice que le debía 100 denarios. Recordando, un denario equivaldría a un salario por día. En otras palabras, la deuda que el consiervo tenía era una deuda que se podía pagar. Si se consideraba o se ponía al día con la deuda, iban a ser 6 días laborables. Es decir, en menos de un año podría salir de la deuda. Mas, sin embargo, ¿verdad? Este no tuvo misericordia con su consiervo. ¿Y qué escuchó el rey? Pues como no tuvo misericordia, como el rey le había expresado a su siervo, dice que se lo dio a los verdugos hasta que este hombre pagase su deuda. Para que tengamos una idea, en segundo libro de Crónicas, capítulo 25, el versículo 6, se hace la comparación de esta cantidad. Segundo libro de Crónicas 25, 6 dice, y tomó a sueldo a 100,000 guerreros valientes de Israel por 100 talentos de plata. Imagínense, con 100 talentos puedo comprar 100,000 guerreros. Este hombre de Mateo 18 dice que debía 10,000 talentos, es decir, era una suma sumamente incalculable, una suma que iba a ser difícil de pagar. Pero este hombre, vemos entonces que no tuvo misericordia con su consiervo.
Por eso en Mateo capítulo 6, el versículo 12, el Señor nos va a perdonar nuestras deudas, nuestras ofensas, siempre y cuando nosotros perdonamos a nuestros deudores, a nuestros consiervos. Si nosotros no mostramos misericordia, si nosotros estamos siempre mostrando soberbia contra el hermano, Dios entonces no nos va a perdonar. Y de esta manera tengamos en cuenta que esto es condicionante. No perdonamos, por consiguiente, ¿verdad? Dios no nos va a perdonar. Mi compromiso entonces es perdonar a los consiervos. El otro punto, ¿verdad? Que podemos ver en Mateo capítulo 6, el versículo 13, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta petición significa de que Dios no nos mete en circunstancias demasiado difíciles para nosotros y que Dios siempre nos provea la salida. Si vemos en 1 Corintios 10:13, esto se hace patente en este versículo en el cual dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí la palabra tentación, hermano, significa prueba. Y es el mismo significado como las pruebas que tienen los alumnos en escuela, con el fin, ¿verdad?, de poder calificar el grado de conocimiento que el alumno ha adquirido en determinado año escolar. De igual manera, ¿verdad?, como hace ver Romanos, que la prueba produce paciencia, entonces la prueba en la cual se menciona este versículo es una prueba en la cual nuestra fe es probada. Pero lo que se menciona en el versículo 13 es que seremos probados, pero será una prueba en la cual dice nosotros podamos soportar. Y además, dice el versículo, Dios entonces nos da la salida. En otras palabras, nosotros estamos orando a Dios diciendo que nos dé, estamos expresando, dice, nuestra necesidad de protección a Dios. Al igual, ¿verdad? Como mencionaba en el versículo anterior, Mateo 26:41, nosotros debemos de orar, pero a la misma vez debemos de cooperar con la oración. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué se menciona en este versículo? Vamos a orar, sí, que Dios no nos ayude, ¿verdad?, en el momento de la prueba, pero nosotros debemos de cooperar. ¿Y de qué manera nosotros cooperamos en la oración? Estando velando. Además, también encontramos en 1 Corintios la instrucción que se da a los jóvenes en el cual dice, a huir, dice, de todas las fornicaciones. Y de esa manera, ¿verdad?, nosotros estamos orando a Dios para que nos libre de todas las tentaciones, pero nosotros vamos a cooperar con la oración con el sentido, ¿verdad?, de huir de las fornicaciones. En 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo rogaba a los hermanos, dice, absteneo de toda especie de mal. Entonces, vamos a orar a Dios que nos libre de las tentaciones, pero también yo debo de cooperar. Y la forma que yo debo de cooperar es abstenerme de toda especie de mal. Entonces, lo que se ve aquí es una responsabilidad. Voy a orar por la necesidad, por el pan, lo cual significa para las cosas necesarias de esta vida física, es decir, las bendiciones espirituales y físicas. También mi responsabilidad es que yo perdone a mis consiervos. Y también dice, mi responsabilidad es velar entonces para que el Señor nos libre de cada tentación, es decir, nos dé la protección necesaria para poder vencer las dificultades que se nos presenten. A manera de conclusión, amados hermanos, Jesús nos enseña de cómo debemos de orar. La intención de Jesús nunca fue de que nosotros repitiésemos esta oración. La oración presentada aquí es un modelo de cómo nosotros vamos a orar. Una oración que tiene una introducción en la cual oramos al Padre, pero esta oración y en esta introducción debes expresar entonces una total respeto y reverencia a Dios. Nos enseña entonces a glorificar a Dios con sumo respeto y reverencia,
Nos enseña acerca de nuestro compromiso, el cual es que debemos de orar por el reino, por los hermanos que están trabajando, sea cual sea su labor dentro del cuerpo, ellos son útiles y debemos de orar por ellos. Nos enseña también de nuestra responsabilidad, que debemos de ser agradecidos, que debemos de usar del perdón y que a la misma vez que nosotros evitemos el peligro. Esta oración expresa una reverencia devota y una humilde dependencia de Dios, pero también debemos ser conscientes de nuestra propia obediencia a su voluntad. Jesús amplía una sección de la oración modelo diciendo, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gracias, amados hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga. Amén.